Ok, chicos, vamos a ver un tema que se llama Analogías de Ciudades Patrimonio Mundial, y me refiero a tres ciudades que están en, alrededor del Golfo de México y la parte norte de Sudamérica, eh, que han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Recuerdo que cuando hablamos sobre noción de monumentos, uno de los temas que les decía yo era que en 1972 la UNESCO denomina a ciertos edificios como de valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, el arte o la historia. Es el caso de estas tres ciudades, que ahorita se los voy a ir describiendo. Y bueno, la UNESCO se ha vuelto la Asociación de Naciones Unidas que resguarda el patrimonio edificado en todo el mundo, pero solo aquel que tiene un valor excepcional universal. En América encontró tres poblados, que vuelvo a repetir, son Tlacotalpan, Trinidad y Mompox. Tlacotalpan en Veracruz, en México, Trinidad en Cuba y Mompox va a estar en Colombia. Esta investigación la trabajé con la arquitecta Ana Aurora Fernández Mayo y es por eso que aparece su nombre en la presentación. Estas tres ciudades se encuentran entre el trópico de Cáncer y el Ecuador del continente americano, ¿sí? Entonces, tienen ya como una base geográfica, están en América, digamos en un meridiano en el sector americano y en un paralelo entre el trópico y el Ecuador. Las tres se originaron o se construyeron a partir del establecimiento del virreinato, de los virreinatos, ¿no? El de Nueva España y el de Nueva Granada. Su arquitectura da testimonio de dos cosas que ahorita les explico, que es la endoculturación y el afromestizaje. Empiezo con afromestizaje. En México se cree que solamente hubo una gran mezcla a la hora del periodo de la conquista y del virreinato entre españoles e indígenas. La mezcla español-indígena es a lo que conocemos como mestizos. Sin embargo, lo que los antropólogos han llamado la tercera raíz del mexicano está que cuando llegaron los europeos era época de esclavos y bueno, pues todavía no estaban dominados los indios en América. Entonces ellos traían sus esclavos desde África y ahí viene la tercera raíz, traían esclavos africanos. Entonces, la mezcla que hubo en México y en América de estas tres razas, por decirlo así, los indígenas, los europeos y los africanos, creó lo que se llama cultura afromestiza o creó el afromestizaje, ¿sí? Ahora, una endoculturación es que de repente se creó este afromestizaje y las tres líneas europeas, indígenas y africanas generaron una cultura local propia, que es a lo que se llama una endoculturación, es decir, una cultura que si bien tiene sustento en otras culturas, realmente se generó por sí misma, no es una cultura copiada, sino fue una cultura creada como tal. Recordarán en clases anteriores que ya vimos un poco el tema de lo que es la cultura y en lo que se sustenta la cultura y la identidad de una persona, de un individuo, de un grupo o de una localidad.
Aquí están ubicadas las tres ciudades. Tlacotalpan, como les decía yo, en México, Trinidad en Cuba y Mompox o Mompox en Colombia. Los tres poblados van a tener un paisaje cultural de provincia, no son, ninguna de las tres son ciudades capitales o ciudades que se desarrollaron porque había una industria, porque había mucho comercio. Al contrario, el valor de estas tres ciudades es que son muy sencillas, son muy provincianas, están más vinculadas al campo, a lo rural, a lo, eh, a lo horizontal, porque son ciudades de un piso, cuando mucho de dos pisos. Y toda esta relación paisaje, asentamiento, se va a ver reflejado en lo tradicional de sus construcciones, ¿sí? Las tres ciudades van a tener también como una característica similar que están construidas en lugares donde hace mucho calor y hay mucha humedad. Y no solamente va a haber mucho calor y humedad, sino que va a haber periodos de unas intensas lluvias, sobre todo en el mes de septiembre en los tres casos. ¿Sí? Es decir, hasta ahorita tenemos 4 coincidencias en las ciudades. Una, que están entre los paralelos Ecuador y Trópico de Cáncer, que están en la zona este del continente americano, por decirlo así, colindan con el Océano Atlántico. La otra, que son ciudades que no son cabezas o de mucho auge, sino son más provincianas, que están más vinculadas al campo y a lo rural, y que, bueno, son lugares donde hay mucha lluvia, mucho calor y mucha humedad. Trinidad pertenece a la provincia, que aquí en México diríamos al estado de Santo Espíritu o Sancti Espíritu. Se fundó en 1513 por fomentar la industria azucarera. Trinidad celebra sus fiestas el 2 y 3 de febrero en torno a la Virgen de la Candelaria y el Día de San Blas. También festejan el Día de la Cruz y el Día de San Juan. El Día de la Cruz es el 3 de mayo y el Día de San Juan. Mompox o Santa Cruz de Mompox o Mompox está ubicada en el departamento o en el estado de Bolívar, al norte de Colombia. Se creó en 1539 a las orillas del río Magdalena, que es su principal fuente de comunicación. Mompox se ubicó estratégicamente como un puerto entre Cartagena y el interior del territorio, es decir, para poder adentrarse en Colombia desde Cartagena, tenías que hacer una escala en Mompox para de ahí seguir. Sus principales fiestas van a ser su carnaval, las fiestas de la Virgen de la Candelaria y la Semana Santa. Tlacotalpan, que si bien era de origen prehispánico, se estableció en 1521 en el sureste mexicano, en el estado de Veracruz o en el departamento de Veracruz o provincia de Veracruz, a un lado del río Papaloapa. Es un puerto de río dedicado a la pesca. Se convirtió en un sitio obligado para actividades de toda la cuenca y sus eventos más importantes son la fiesta de la Candelaria y las de San Miguel Arcángel, justamente el día de antier, el 29 de septiembre se celebra San Miguel. Estas tres ciudades se fundaron en la primera mitad del siglo XVI, que es otra coincidencia.
y su auge y esplendor se debe a actividades productivas regionales, que era lo que les decía, están más vinculadas al campo y se desarrollaban más por esa situación. Las tres están inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como les comentaba. Las tres bajo el criterio que las ciudades son un conjunto o un paisaje de una etapa significativa de la humanidad, ¿sí? Es decir, las tres tienen la misma calificación por la cual se inscribieron en la lista de Patrimonio Mundial. Trinidad, ese criterio 4 que es, me regreso, el criterio 4 dice que es, refiere a un conjunto paisaje de una etapa significativa de la humanidad. Trinidad, para justificar su inscripción como una etapa significativa de la humanidad, justificó cumplir con ese criterio porque la industria azucarera de los siglos XVIII y XIX hacían que la venta de azúcar se extendiera por todo el mundo. O sea, el azúcar que se hacía en Cuba se vendía en Europa, se vendía en Nueva España, en Nueva Granada y lo que ahora es Estados Unidos. El Valle de los Ingenios, que es lo que rodea a Trinidad, que es un conjunto como de haciendas que están alrededor de Trinidad, llega a tener, fueron a ser hasta 75 ingenios azucareros de la época del virreinato. Mompox formó parte de la conquista de la cuestión de la región que ahora se llama Colombia, o del país que se llama Colombia, y fue un punto de, les digo, intermedio entre Cartagena, que estaba directo al mar, y el interior del territorio. El criterio que además del criterio 4 que se tuvo, Mompox tuvo también como sustento que fue una ciudad que creció longitudinalmente paralela a lo que es el río Magdalena. Y bueno, y Tlacotalpan, por su diseño urbano que es reticular, es una fusión entre tradiciones españolas y caribeñas, pero aquí está el criterio 4. Se justificó el criterio 4 porque es un puerto de río que ha conservado su estructura desde un origen y tiene un alto vínculo con su entorno rural, y la vivienda y las casas tienen un carácter particular. Cuando se reconocieron estas tres como ciudades patrimonio mundial, realmente la UNESCO lo que estaba reconociendo era que la arquitectura popular, la arquitectura no de arquitecto, no de diseñador, sino la arquitectura tradicional, con su sencillez, con su simplicidad, era reconocida como un valor universal. Se reconoció que el urbanismo no solamente venía de las grandes ciudades industrializadas o con gran capital, sino que a través de una cultura, en estos casos afromestizas, de culturas que se crearon por sí mismas, que se generaron como una sola situación, pueden ser también reconocidas simplemente por su carácter popular. Estos tres sitios que también se cree que fue como una moda en cuanto a restauradores, tener una ciudad que fuera como vernácula, como tradicional,
voy a decir el tema como vulgar, pero no vulgar en cuanto a lo que muchas veces entendemos como algo grosero, sino vulgar viene del vulgos, que es el vulgos es son los sectores más bajos o más básicos en los que se sustenta un asentamiento. Entonces, reconocer esto fue realmente un gran paso dentro del tema de la restauración. Y les digo, este periodo entre el 88 y 98 fue importante porque fueron inscritos estos 3 puntos. Las características urbanas. El ancho de las calles y las alturas de los edificios son muy similares entre sí de las 3 ciudades. La vivienda tradicional tiene patrones muy semejantes, son cubiertas de teja, son ventanas verticales, tienen protecciones, ya sea de madera o recientemente de metal. Los muros son aplanados, como hay tanta humedad, tienen que estar aplanados y encalados para que no se creen microorganismos o lo que comúnmente conocemos como humedades, que en la imagen pueden ver en la parte inferior derecha que hay ahí una humedad, que hay una mancha. Este tipo de manchas tendría los edificios por todos lados si no hubieran estado aplanados a la cal y pintados de alguna manera. Los 3 poblados empezaron siendo blancos y luego el paso del tiempo y la modernización los volvió un sistema de colores. Como llueve mucho, como hace muchísimo sol, hace muchísimo calor, en los 3 asentamientos va a ser muy importante la generación de aleros o de portales que protejan a la gente que camina por las calles de las inclemencias, de mucho sol, de mucha lluvia. Bueno, además Tlacotalpan y Trinidad, el pintado multicolor de las viviendas, les digo, va a ser algo totalmente característico ya. La gente incluso las visita en la actualidad por esa gran gama de color que proporcionan y que dan una cierta sensación de popularidad, de mexicanidad, en el caso de Tlacotalpan, o de estar inmerso en tradiciones y costumbres muy, muy locales. Las estructuras urbanas son muy similares, sobre todo la de Tlacotalpan y Mompox. La imagen de la derecha es la traza urbana de Tlacotalpan. Esta curva que ven como la parte que culmina la diapositiva, esta no es que culmine la diapositiva en curva, sino que aquí está lo que es el río Papaloapan, en esta parte de aquí. Tlacotalpan y Mopox además tienen una retícula donde están plazas, edificios. Además van a tener una puerta de río, se llama. La puerta de río es que si tú llegabas por río a la ciudad, no llegabas directamente hacia un muelle. Llegabas al muelle, pero para entrar a la ciudad tenías que entrar por la puerta de río, que la que estamos viendo aquí es la puerta de río de Mompox. En Tlacotalpan, la puerta de río se convirtió ahora en lo que es el Palacio Municipal. La estructura urbana, el río funge como la vía de comunicación más importante, es la que comunica Trinidad y Mompox con Tlacotalpan y Mompox con el resto de la región. Además, el río en Tlacotalpan y en Mompox se volvió como la gran explanada, la plazoleta donde sucede